Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Mateo 5:7. Capítulo 5. Me preocupo por otros. El gozo del perdón total. La mayoría de las personas quieren perdonar, pero algunas no saben cómo hacerlo. Si alguien te ha hecho un gran daño, es posible que sientas que perdonar a esa persona es algo imposible. Por muy deseable que el perdón pueda parecer, se levanta ante ti como una montaña que no puedes escalar. En este capítulo exploraremos cómo puedes buscar la misericordia y el perdón. Estas son virtudes gemelas, es decir, van juntas. Por eso es importante comprender la relación entre ellas. La misericordia es más amplia que el perdón, pero el perdón va más lejos que la misericordia. La historia del buen samaritano muestra por qué la misericordia es más amplia que el perdón. El samaritano mostró misericordia a un hombre herido que yacía en el camino. Lucas 10:37. El hombre no había cometido ninguna falta contra el samaritano. Este hombre no necesitaba perdón, sino misericordia, que el samaritano le concedió al vendar sus heridas y luego llevarlo a un lugar seguro donde pudiera recuperarse. A menudo tendrás la oportunidad de mostrar misericordia en situaciones en las que no te han hecho ningún daño y en las que no tienes nada que perdonar. La misericordia es más amplia que el perdón, pero el perdón va más lejos que la misericordia. Supón que alguien te hace daño. Ser misericordioso significaría tener compasión de esa persona y que, en lugar de devolverle el daño, procures hacerle el bien. La misericordia decide no pagar mal por mal, más bien, vence el mal con el bien. Romanos 12:21. Pero el perdón va más lejos, porque implica restaurar una relación. De manera que la misericordia es como un peldaño hacia el perdón. Busca la misericordia y llegarás al perdón. La misericordia es el tema central de la historia del buen samaritano. Un hombre que iba de viaje es atacado, robado, golpeado y dejado medio muerto en el camino. Un viajero que pasa por ahí ve la necesidad del hombre, pero sigue de largo por el otro lado del camino. Más tarde, otro viajero llega al mismo lugar y también pasa de largo. Entonces Jesús dice, pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre, y cuando lo vio, tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Lucas 10:33-34. Al final de la historia, Jesús pregunta, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? La respuesta es, el que tuvo misericordia de él. Lucas 10:36-37. Esta es una parábola acerca de la misericordia, y según Jesús, la misericordia tiene dos partes. La primera parte es un corazón compasivo. Cuando lo vio, tuvo compasión. La segunda parte nos muestra la acción que brota de un corazón compasivo. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Lucas 10:33-34. El carácter de Dios y nuestro llamado. Cuando Dios se apareció a Moisés en el Sinaí, se reveló a sí mismo mediante una descripción cuádruple que se repite no menos de 7 veces en el Antiguo Testamento. El Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Éxodo 34:6. Esto es lo que las personas redimidas más necesitan saber acerca de Dios. Él es clemente, misericordioso, lento para la ira
y abundante en amor. La misericordia es el núcleo de lo que Dios nos dice de sí mismo, y la misericordia significa que Dios tiene un corazón tierno y que, por compasión, actúa para tu bien. El resto de la Biblia desarrolla este maravilloso tema. Dios no solo es misericordioso, sino que es rico en misericordia. Efesios 2:4. Su misericordia nunca cambia, y por eso David dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 23:6. Es a causa de la misericordia de Dios que somos salvos. Tito 3:5. Y cuando Pablo describe la intervención salvadora de Dios en su vida, expresa, me mostró misericordia. Primera de Timoteo 1:13. El libro de Hebreos se enfoca en la misericordia de Cristo. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Hebreos 2:17. En Jesucristo, Dios dice a su pueblo, tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 8:12. Cuando sabes que Jesús es tu sumo sacerdote misericordioso, experimentarás la libertad y el deseo de acercarte a Él. Hebreos 4:16. La misericordia de Cristo hacia Pedro y Tomás. La misericordia de Jesús se despliega a lo largo de los evangelios. Piensa en la misericordia que Jesús mostró a Pedro. Nuestro Señor le había advertido a su discípulo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Juan 13:38. La negación de Pedro fue un fracaso que bien pudo haberlo llevado a preguntarse, ¿cómo llegué a hacer algo así? Pero Jesús oró por Pedro para que su fe no fallara. Lucas 22:31. Y aunque Pedro falló en su testimonio, su verdadera fe se demostró en el hecho de que no pudo vivir con la negación de Jesús. La fe de Pedro produjo arrepentimiento. Tiempo después de su resurrección, a la orilla del mar de Galilea, Jesús se apareció a 4 de sus discípulos, entre ellos Pedro, y ahí le preguntó, ¿me amas? Pedro respondió, Señor, tú sabes que te quiero. Y Cristo le dijo, apacienta mis corderos. Juan 21:15-17. La misericordia significa que tu fracaso nunca tendrá la última palabra. Tiempo antes de este evento con Pedro, Jesús había demostrado su misericordia con Tomás, un hombre de liderazgo espiritual cuya fe estaba debilitada. Las preguntas sin respuesta de Tomás se acumulaban. Debió sentir en su corazón que se estaba alejando. En una ocasión, Tomás les dijo a los discípulos más cercanos, si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré. Juan 20:25. Pero Cristo nunca deja ir a sus hijos. El Salvador se le apareció a Tomás y le dijo, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. No seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. La misericordia significa que tus dudas y tus preguntas nunca tendrán la última palabra. El punto central de la vida cristiana es que el carácter de Jesús se reproduzca en la vida de su pueblo. Esto implica una comunidad de hermanos con corazones compasivos que actúen para el bien de los demás. Esto es central para nuestro llamado. Lo que Dios nos pide es practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. Por eso Jesús, al dirigirse a algunos líderes que habían malentendido lo que Dios requiere de nosotros, les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 9:13.
Aprende cómo mostrar misericordia. Harás una diferencia en tu trabajo, en tu iglesia y en tu entorno familiar. Piensa en la diferencia que un maestro misericordioso puede hacer en una escuela. Un solo maestro, con un corazón tierno, que actúe para el bien de los niños, del personal y de quienes están en la administración, hará la diferencia justo donde se necesita y de una manera que honre al Señor. Oportunidades para mostrar misericordia. Así que, pensemos en 7 oportunidades para mostrar misericordia. La primera oportunidad es bastante obvia. Cuando te cruzas con alguien que tiene una necesidad material. Ese fue el caso del buen samaritano, quien respondió a las necesidades de un hombre golpeado y ensangrentado que yacía en el camino. Sinclair Ferguson expresó este punto con claridad. Misericordia es inclinarse y hacer algo para restaurar la dignidad de alguien cuya vida ha sido quebrantada por el pecado. Ferguson señaló que el samaritano no se ocupó del origen de la necesidad de aquel hombre, como si debiera perseguir a los ladrones, ni se quejó del fracaso de la sociedad a la hora de atenderlo. Más bien, respondió a la necesidad inmediata que tenía frente a él e hizo lo que estaba a su alcance para traer alivio a este hombre. Dios pondrá en tu camino a personas con necesidades materiales y cuando lo haga, tendrás la oportunidad de reflejar quién es Él al mostrar misericordia. La segunda oportunidad para mostrar misericordia, cuando te encuentras con un cristiano que está luchando en su caminar con Dios. Cuando Judas dice, tengan misericordia de algunos que dudan, Judas 22, nos recuerda que cuando un hermano o una hermana en Cristo está lleno de dudas, su mayor necesidad es la bondad y la compasión de un amigo creyente que se acerque a su lado y lo fortalezca en la fe. Una vez escuché al pastor Warren Wiersbe decir que si pudiera volver atrás y hacer una cosa de manera diferente, animaría más al pueblo de Dios. Esa afirmación me impactó porque Warren es una de las personas más alentadoras que he conocido. Si él deseaba haber hecho más para animar a otros, ¿cuánto más debería hacerlo yo? Un ministerio severo y demandante no es de ayuda para las personas que están luchando con las dudas. Cristo no quiebra la caña cascada. Isaías 42:3. David nos dice que fue la benevolencia de Dios la que lo engrandeció. Salmos 18:35. Serás cada vez más útil para Cristo a medida que te vuelvas más tierno y sensible a las cargas que llevan los demás. La tercera oportunidad para mostrar misericordia, cuando alguien falla de una forma que le produce vergüenza y humillación. El apóstol Pedro escribe, el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Y una persona misericordiosa buscará maneras de evitar la vergüenza y la exposición pública de quien ha fallado. Está claro que hay cosas que no se deben encubrir. Sin embargo, Pedro está hablando de pecados, no de crímenes. Y esa diferencia es importante. Hay muchos pecados que una persona misericordiosa puede, con gozo y de manera correcta, no exponer públicamente. Spurgeon dice, les recomiendo, hermanos y hermanas, que siempre tengan un ojo ciego y un oído sordo. Observa que habla de un ojo y un oído. Cristo nos llama a ser astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Y andar por la vida con ambos oídos cerrados es una receta para el desastre. Pero Spurgeon habla con sabiduría piadosa cuando dice, mi ojo ciego es el mejor ojo que tengo, y mi oído sordo es el mejor oído que tengo. Un corazón endurecido exagerará siempre el fracaso de otra persona,
pero un corazón misericordioso te llevará con frecuencia a hacer la vista gorda y a hacerte el sordo. Dios no nos trata conforme a lo que merecemos por nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras iniquidades. Él es misericordioso, y el amor cubre una multitud de pecados. La cuarta oportunidad para mostrar misericordia, en la manera en que tratamos un chisme escandaloso. Recuerda que Satanás es llamado el padre de la mentira. Siempre está fabricando rumores para hacer que una persona piense menos de sus hermanos en Cristo, tanto que algunos cristianos parecen ser especialmente hábiles para ayudarlo. Thomas Watson señala que es tan malo creer una mentira como decirla, y que es tan malo repetirla como inventarla. Esto me ha confrontado profundamente. Vivimos en una cultura en la que frecuentemente se anuncian veredictos antes de que las pruebas sean debidamente escuchadas. Tenemos que guardarnos del espíritu malicioso que se apresura a creer lo peor y se tarda en pensar lo mejor de los demás. Cuando ese hábito echa raíces, es fácil caer en la tentación de magnificar las faltas que las fortalezas y las virtudes de otras personas. Pero la misericordia va en la dirección opuesta y magnifica las fortalezas y las virtudes que las faltas de alguien. Una persona misericordiosa cerrará sus oídos a cualquier cosa que disminuya su percepción de otra persona, a menos que se vea obligada a actuar de otro modo. Watson dice, el nombre de una persona vale más que sus bienes, y quien le quita su buen nombre peca más que si le hubiera quitado el grano de su campo o las mercancías de su tienda. Es mejor quitarle la vida a una persona que quitarle su buen nombre. Es un daño irreparable. La quinta manera de mostrar misericordia, cuando se tienen expectativas razonables de los demás. Algunos cristianos, por su naturaleza frágil, nos decepcionarán y nos defraudarán, así como nosotros con frecuencia decepcionamos y fallamos a otros. Dios recuerda que somos polvo y debo recordarlo también en mi trato con los demás. No debo crear expectativas poco razonables de mi cónyuge, mis hijos, ni de otras personas que trabajen conmigo. Debo aprender a no sorprenderme por los desánimos y las decepciones que vengan de otras personas. Necesito ir más allá y no solo pensar que una persona será un modelo constante de virtud solo porque es cristiana. Si pensamos más en las cargas pesadas que otros pueden llevar y en las fuertes tentaciones que pueden enfrentar, creceremos en misericordia. Recuerda siempre que, si tú estuvieras llevando la carga de tu hermano o enfrentando la tentación de tu hermana, podrías luchar y fallar más que ellos. La sexta oportunidad para mostrar misericordia, cuando alguien te hiere o comete una injusticia en tu contra. Los hermanos de José le hicieron un daño terrible, pero Dios lo bendijo y llegó a ser el primer ministro de Egipto. Cuando sus hermanos necesitaron alimento, fueron a Egipto, y José los tuvo en su poder. Dios orquestó los acontecimientos en la vida de José para que tuviera la oportunidad de desquitarse o de perdonar. José eligió perdonar a sus hermanos. Eso es lo que hace la misericordia. Si has sido herido por otra persona, no te sorprendas si, en algún momento, Dios te pone en una posición en la que tienes la oportunidad de vengarte. Si eso ocurre, lo que hagas en ese momento revelará mucho acerca de ti. La séptima manera de mostrar misericordia, cuando presentas el Evangelio a alguien que aún no es creyente en Cristo. Las personas misericordiosas suelen hablar con Cristo acerca de los perdidos y también suelen hablar con los perdidos acerca de Cristo.
Judas nos exhorta al decirnos, sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor. Judas 23. Agustín dijo, si lloro por el cuerpo del cual el alma se ha ido, ¿cómo no voy a llorar por el alma de la cual Dios se ha ido? Un corazón tierno que se preocupa y actúa por el bien de otros, se preocupará profundamente por las personas que no tienen a Cristo y actuará compartiéndoles el Evangelio. Junta estas 7 situaciones y verás que hay múltiples oportunidades para practicar la misericordia. Las personas que enfrentan necesidades materiales, luchas espirituales y fracasos vergonzosos necesitan todo el regalo de la misericordia. Dios te llama a la misericordia cuando escuchas chismes malintencionados, cuando creas expectativas poco razonables o cuando sufres un daño personal. Y por encima de todo esto, como alguien a quien se le ha confiado el Evangelio en un mundo lleno de personas perdidas, puedes practicar la misericordia al hablar del Salvador que libra a todos aquellos que ponen su confianza en Él. Iniciamos este capítulo diciendo que la mayoría de las personas quieren perdonar, pero algunas no saben cómo hacerlo. Hemos visto que la misericordia es un trampolín hacia el perdón. Buscar la misericordia te llevará a un punto en el que estarás preparado para perdonar. Y es a este tema del perdón al que nos dirigimos ahora. ¿Cómo y cuándo Dios perdona? Pensemos por un momento en cómo y cuándo Dios perdona. Dios perdona, número 1, cuando se ha cometido una falta. Número 2, cuando el arrepentimiento comienza. Y número 3, porque la expiación ya fue hecha. Dios perdona cuando se ha cometido una falta. Si yo te dijera, te perdono, con toda razón podrías responderme, ¿por qué me perdonarías? No te he hecho nada malo. ¿Qué hay que perdonar? El perdón solo es apropiado y solo tiene sentido cuando se ha cometido una falta. Como lo expresa Lewis Smedes, el perdón siempre viene acompañado de culpa. Cuando Dios nos perdona es porque lo hemos ofendido. Cada pecado en tu vida y en la mía es una ofensa personal contra Dios. Saulo de Tarso estaba llevando a cabo una campaña de persecución contra los cristianos, pero cuando Cristo se le apareció en el camino a Damasco, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La violencia que Saulo ejercía iba dirigida contra los cristianos, pero el pecado que cometía era contra Cristo. David expresó esta misma verdad en el Salmo 51. Ahí confiesa su pecado de adulterio y le dice a Dios, contra ti solo he pecado. Salmo 51:4. Estaba claro que había ofendido profundamente a la mujer con la que había pecado. Había ofendido al marido de esta mujer y había ofendido a su propia esposa. Sin embargo, David sabía que todos sus pecados eran ofensas contra Dios y que aun si fuera perdonado por todas las personas a las que había agraviado, finalmente era Dios a quien debía rendir cuentas. Dios era de quien más necesitaba recibir perdón. Dios perdona cuando se ha cometido una falta y cuando el arrepentimiento comienza. La historia del hijo pródigo lo deja maravillosamente claro. El hijo se va de casa en rebeldía, pero cuando recapacita, experimenta un cambio de corazón y comienza el largo camino de regreso al hogar. No tiene muchas expectativas, solo alberga la esperanza de que su padre quizá lo reciba como un jornalero. El padre ve al hijo desde lejos y en lugar de esperarlo en la casa, corre a su encuentro.
Esto ilustra la maravillosa verdad de que Dios sale corriendo a recibir a sus hijos pródigos a la primera señal de nuestro arrepentimiento y nos abraza con su perdón amoroso. El arrepentimiento es un proceso que todo creyente comienza, pero que ninguno completa en esta vida. Nuestro arrepentimiento delante de Dios es, en el mejor de los casos, una pequeña parte de lo que debería ser. Gracias a Dios, Él nos perdona cuando el arrepentimiento comienza y no cuando se completa. Si esto no fuera así, nadie jamás sería perdonado. Aquí hay algo importante que debemos aprender en cuanto al perdón y a la reconciliación con los demás. Cuando alguien que te ha hecho daño comienza a arrepentirse, acércate a esta persona con amor y perdón. Recuerda que el padre no se quedó sentado en su casa, esperando con los brazos cruzados hasta que el hijo recorriera el último paso del camino a casa. A la primera señal del regreso de su hijo, el padre salió corriendo hacia él con amor y perdón. Por eso, no esperes a que se reconozca cada aspecto de la ofensa. No insistas en tener una comprensión completa de todo lo que estuvo involucrado. Tú no tienes una comprensión plena de la magnitud de tus pecados contra Dios y, aún así, Él eligió perdonarte, no al final, sino al comienzo de tu arrepentimiento. Dios perdona cuando el arrepentimiento comienza, pero también es cierto que su perdón está ligado al comienzo del arrepentimiento. La Biblia nunca sugiere el perdón sin arrepentimiento. Jesús les dijo a quienes lo rechazaron: «Yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado». Juan 8:21. Este principio, que el perdón solo se concede cuando el arrepentimiento comienza, es importante cuando enfrentamos la difícil situación de perdonar a alguien que no está arrepentido por lo que ha hecho. ¿Cuál es tu responsabilidad en una situación en la que una persona que te ha hecho daño no muestra conciencia alguna de su falta, no asume responsabilidad por ella y por esa razón es muy posible que vuelva a cometer el mismo pecado contra ti o contra otra persona en el futuro? Creo que es importante señalar que Dios no perdona a los pecadores que no se arrepienten. La Biblia nos dice que Él los ama, y es precisamente por eso que Dios nos pide: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Mateo 5:44. Observa que Dios no dice: perdonen a sus enemigos. Él dice: ámenlos, oren por ellos, porque eso es lo que Dios mismo hace. De modo que cuando alguien te hace daño y no asume su responsabilidad por sus acciones, tu llamado es a tener compasión y a orar por esas personas. Una diferencia importante entre el amor y el perdón es que el amor puede ser unilateral. Es posible amar a una persona que no te corresponda de la misma manera. Mientras una persona sea tu enemiga, no te devolverá el amor. Y si tu amor llegara a conquistarla, dejaría de ser tu enemiga. De modo que el amor puede ser unidireccional, pero el perdón es relacional. En el perdón, dos partes están involucradas: una que perdona y otra que es perdonada. Y dentro de esta transacción, una relación es restaurada. He escuchado a maestros cristianos sabios y respetados hablar de perdonar a una persona que no está arrepentida, lo cual implica hacer algo que Dios mismo nunca haría. Y, además, desvirtúa la verdad sagrada de que el perdón de Dios siempre conduce a una relación restaurada. Quizá preguntes: ¿acaso Jesús no perdonó a los soldados que lo clavaron en la cruz? Sí, pero Jesús no les dijo a los soldados que no estaban arrepentidos: yo los perdono. Él se volvió al cielo y oró para que su Padre los perdonara.
Esta distinción es importante. El perdón implica la reconciliación de dos personas, una que se arrepiente y otra que perdona. Por eso, considero un error decirle a la gente que debe perdonar cuando no hay arrepentimiento. Resulta más fiel a las Escrituras afirmar que debemos amar a la persona que no está arrepentida, tener compasión y orar por ella. Al hacer esto, estaremos preparados para conceder el perdón cuando y dónde se ha recibido. Dios perdona porque la expiación ya fue hecha. Dios perdona cuando se ha cometido una falta y cuando el arrepentimiento comienza, porque la expiación ya fue hecha. Pensemos en lo extraordinariamente difícil que es para Dios perdonar. Cuando Dios estaba creando el mundo, todo lo que tuvo que hacer fue hablar para traerlo a la existencia. Sea la luz, y hubo luz. Génesis 1:3. Pero cuando se trató del perdón, Dios no pudo simplemente decir, sean perdonados. Fue más difícil que eso, mucho más difícil. Le costó a Dios mismo entrar en nuestro mundo, tomar carne humana, vivir una vida perfecta, derramar su propia sangre y entregar su vida en la cruz. Cuando alguien dice, sé que Dios me perdona, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo, quisiera preguntarle a esa persona, ¿estás diciendo que es más fácil para Dios perdonarte que perdonarte a ti mismo? La raíz del problema aquí es el orgullo. Te estás colocando por encima de Dios. Estás diciendo, la sangre de Cristo puede ser suficiente para Dios, pero no es suficiente para mí. Así es como puedes perdonarte por las cosas que hoy te producen culpa y vergüenza. Di, si la sangre de Cristo es suficiente para satisfacer al Padre en lo que respecta a mi pecado, ¿por qué no habría de ser suficiente para satisfacerme a mí? Dios perdona cuando se ha cometido una falta y cuando el arrepentimiento comienza, porque la expiación ya fue hecha. Al haber considerado ya estos fundamentos, estamos listos para responder a nuestra pregunta central. ¿Cómo puedo llegar a estar preparado para perdonar a otros, así como Dios, en su gran misericordia, me ha perdonado a mí? 6 pasos hacia el perdón. Imagina que estás de pie junto a un obstáculo en una pista de carreras. Estás demasiado cerca del obstáculo y no puedes saltarlo desde esa posición. Por eso, tienes que retroceder primero para correr luego hacia el obstáculo. Piensa en esa imagen y relaciónala con tu vida espiritual. Esto se entiende mejor cuando te centras en un pecado o en un problema particular que quieres superar. ¿Cómo puedo superar mi miedo? ¿Cómo puedo vencer esta lujuria? Ahí estás, de pie junto al obstáculo, y no puedes avanzar desde esa posición. Tienes que empezar más atrás. Tienes que retroceder primero para correr después y tomar impulso. He descubierto que al tratar de ayudar a una persona que lucha con una batalla particular, es importante mirar no solo el problema en sí, sino también su salud espiritual general. ¿Participa esta persona regularmente de los cultos? ¿Ora? ¿Se alimenta regularmente de la palabra de Dios? ¿Forma parte de un grupo pequeño en el que puede caminar junto a otros y animarlos? Cultivar tu salud espiritual general te permitirá correr hacia el obstáculo y superar esa batalla particular que se ha vuelto tan problemática para ti. Apliquemos ahora esto al desafío de perdonar una falta que se ha cometido contra ti. Al estar justo frente a esta falta, sientes que estás frente a una barrera que nunca podrías superar. Pero ahora estás retrocediendo para correr. ¿Cómo se supera ese obstáculo? Todo lo que necesitas para ese impulso previo
se encuentra reunido en los versículos finales de Efesios 4, donde Pablo escribe: «Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo». Efesios 4, 30 al 32. En estos versículos se presentan 6 pasos que te llevarán al perdón. Número 1. Recuerda que el Espíritu Santo vive en ti. Al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados. Efesios 4:30. Tal vez hayas experimentado daños y heridas que son extremadamente difíciles de perdonar. Heridas que no conozco. Heridas más profundas que cualquier cosa que yo haya experimentado. Pero esto es lo que necesitas saber. Nadie ha tenido que perdonar más que Dios. Cada pecado que hayas cometido alguna vez es un pecado contra Él. Y esto es cierto no solo respecto a tus pecados, sino también respecto a cada pecado que ha cometido todo creyente. Sin embargo, Dios ha perdonado todos esos pecados y ahora su Espíritu vive en ti por medio de su Hijo. Si el perdón dependiera solo de ti, estaría fuera de tu alcance, pero puedes ganar impulso en tu carrera hacia el perdón aferrándote a esta gran verdad. El Espíritu de Dios está obrando en ti. Número 2. No te quedes pensando en la herida. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira. Efesios 4:31. La amargura, el enojo y la ira surgen cuando alimentas un agravio. Alguien te ha hecho daño y tu mente lo repite una y otra vez. Sigues pensando en ello, en lo injusto que fue, en lo hiriente que resultó. Pero cada vez que piensas en ello, avivas un fuego en tu alma. La amargura y la ira son fuegos que necesitan ser alimentados. Así que deja de alimentarlos. Cada vez que tu mente vuelva a esas cosas, repite esto: hay cosas mejores con las que puedo llenar mi mente que esto. Con la ayuda del Espíritu Santo, fija tu mente en cosas que sean verdaderas, honorables, justas, puras, agradables, dignas de alabanza y excelentes. Llena tu mente con cosas que merezcan elogio y ganarás velocidad a medida que avanzas hacia el obstáculo del perdón. Filipenses 4:8. Número 3. No pelees ni entres en contiendas. Sea quitada de ustedes gritos, insultos, así como toda malicia. Efesios 4:31. Cuando una relación está en problemas, pelear por quién hizo qué o quién dijo qué suele empeorar la situación. Las Escrituras advierten: el siervo del Señor no debe ser rencilloso. Segunda de Timoteo 2:24. Las rencillas avivan los fuegos de la amargura y de la ira y te alejan aún más del perdón que estás tratando de cultivar. Los gritos y los insultos implican sacar a relucir y exponer los defectos y las faltas de otra persona. De manera que quitar los gritos y los insultos significa que no debo desahogarme sobre otra persona ni hablar mal de ella a los demás. La malicia impulsa el deseo de que la persona que te ha hecho daño reciba su merecido. Así pues, quitar la malicia significa que no debo sentir alivio al pensar en lo que esa persona merece recibir. Detenerte en el dolor de las heridas pasadas se interpondrá en el camino del perdón y te robará el impulso. Si vas a empezar una carrera para superar este obstáculo del perdón,
necesitas quitar de tu camino la gritería, los insultos y la malicia. Número 4. Ten compasión de quien te ha herido. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos. Efesios 4:32. La compasión es especialmente importante cuando la persona que te ha hecho daño no tiene idea de lo que ha hecho. Esta persona no muestra arrepentimiento en absoluto, no ha asumido su responsabilidad, está ciego ante lo que hace y es completamente inconsciente del dolor que causa. Ahora bien, si esa persona está ciega, lo que corresponde es tener compasión. Cuando ves a alguien en la calle que es completamente ciega, ¿acaso corres a quitarle el bastón? No, tú tienes compasión de esa persona. Cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Ni siquiera sabían que estaban perdidas. Y la persona que ha pecado contra ti puede encontrarse en esta misma condición. Por lo que padeció, Jesús llegó a ser el sumo sacerdote misericordioso y compasivo. Hebreos 2:17. El sufrimiento a menudo produce dureza de corazón, pero no tiene por qué ser así. Dios puede usar tus heridas para aumentar tu compasión, y un corazón bondadoso te ayudará a superar el obstáculo del perdón. Número 5. Reconoce que necesitarás el perdón de otros. Perdonándose unos a otros. Efesios 4:32. Dios no dice aquí, perdona a quien te haya hecho daño, como si el perdón se moviera en una sola dirección. Más bien dice, perdonándose unos a otros, porque el perdón se moverá inevitablemente en ambas direcciones. Habrá cosas que tú necesitarás perdonar de los demás y puedes estar absolutamente seguro de que habrá cosas que los demás necesitarán perdonarte a ti. No importa cuánto progreses en tu vida cristiana, siempre estarás en la posición de decir, Señor, ten misericordia de mí. Reconocer tu propia necesidad constante de perdón te ayudará a dar otro paso más para superar el obstáculo del perdón hacia los demás. Número 6. Saborea tu perdón en Cristo. Perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Efesios 4:32. El perdón de Dios es tanto el modelo como el motivo de nuestro perdón. Por eso el apóstol dirige nuestra atención a la manera en que Dios nos ha perdonado. Piensa en cómo Dios te ha perdonado en Cristo. Lo hizo con gozo, libremente y por completo. Tu perdón es inmerecido, irreversible y eterno. Dios te ha perdonado por amor y misericordia, a costa de una profunda agonía del corazón envuelta en la oscuridad del Calvario, un dolor que nunca llegarás a comprender del todo, ni siquiera por toda la eternidad. Saborea tu perdón en Cristo, valóralo, disfrútalo. Permite que este regalo invaluable de Dios que has recibido mueva tu corazón a la adoración, al asombro, al amor y a la alabanza. Y así tu corazón estará dispuesto a perdonar a los demás, tal como Dios te perdonó en Cristo. Superando el obstáculo. Practica estos 6 pasos, y tu séptimo paso te llevará a superar el obstáculo del perdón. Si estás atento a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, tendrás la confianza para perdonar. Si resistes la tentación de pelear, de entrar en contiendas y de detenerte en tus heridas, el camino hacia el perdón se estará despejando. Si tienes compasión por quienes te han hecho daño y reconoces tu propia necesidad de misericordia, estarás listo para perdonar. Y si saboreas tu perdón en Cristo,
desearás extender ese mismo perdón a otros. Estas prácticas realmente funcionan y si las pones en práctica, podrás perdonar. Aun cuando alguien te haya herido profundamente y sea completamente inconsciente de lo que ha hecho, si practicas estos 6 pasos, estarás listo en todo momento para perdonar. El perdón estará en tu corazón y estarás preparado para ponerlo en manos de quien haya cometido una falta contra ti, cuando esa persona esté lista para recibir ese regalo.